Mis tíos, riéndose de mí, solo me dieron el viejo colchón de la abuela, después de robarme todo lo demás. No sabían que dentro ella había cosido la llave de su caja. Fuerte. Hoy, mendigan en mi puerta, mientras yo disfruto la herencia millonaria que dejó para quien realmente la cuidó. El día que enterramos a mi abuela, apenas había terminado la ceremonia cuando ellos comenzaron a actuar como buitres sobre una presa. No respetaron ni el silencio del luto. Entre susurros y carcajadas apagadas, los escuché reunidos en el pasillo de la funeraria. ¿Y qué hacemos con el mocoso?, preguntó mi tía, como si yo fuera un problema menor que debía resolverse rápidamente. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una traición que ya conocía demasiado bien. Desde su perspectiva, yo solo me acercaba a la abuela cuando necesitaba que me prestara dinero. Pero eso era una mentira. Una mentira descarada, sin escrúpulos. La verdad era que durante los últimos 3 años, yo había sido quien se encargó de todo. De todo. Fui yo quien la ayudó a levantarse cada mañana, quien la cuidó cuando no podía moverse, quien la arropaba cuando tenía frío, y quien escuchaba pacientemente sus historias mientras sus manos temblorosas se aferraban a las mías. Yo le daba sus medicamentos, le preparaba su comida, le limpiaba las lágrimas cuando hablaba de sus hijos ingratos. Ellos solo aparecían con una sonrisa ensayada para las festividades, o cuando necesitaban que la abuela les firmara un cheque. Nunca estuvieron ahí cuando importaba. Eventualmente, llegaron hasta la pequeña habitación del fondo donde dormía, siempre cerca de ella por si necesitaba algo durante la noche. Mi tío tenía esa sonrisa comercial, esa expresión que usaba cada vez que cerraba un trato dudoso. Te dejamos el colchón viejo de la abuela, por los servicios prestados, dijo con un tono que no podía disimular el desdén. Mi tía, a su lado, apenas podía contener la risa. Es lo único que te dejó la vieja, añadió él. Agradece que te damos algo. Sus risas resonaban como cuchillas oxidadas mientras los observaba cargar en sus lujosas SUV versus los muebles más antiguos y valiosos, las joyas que habían pertenecido a varias generaciones de la familia, y hasta las fotografías donde yo aparecía junto a ella. Ni siquiera esas me permitieron conservar. Todo fue suyo, como si mi presencia no tuviera ningún peso en su memoria ni en su legado. El colchón, por su parte, olía a medicinas y a lavanda. Un aroma que me rompía el alma y al mismo tiempo me reconfortaba. Lo que ellos no sabían era que, en esos 3 años de cuidados, mi abuela me había confiado un secreto. Una noche, mientras le servía su té habitual, me tomó la mano con una fuerza inusitada y me miró con unos ojos más lúcidos de lo habitual. Revisa bien las costuras, me dijo en voz baja, como si temiera que las paredes pudieran escuchar. Ahí guardo lo que realmente importa. No pude dormir esa noche. Apenas se alejaron con sus trofeos de codicia, me lancé sobre el colchón y pasé las manos por cada costura, cada rincón, cada pliegue. A las 3 de la mañana, con los ojos ardiendo de agotamiento, sentí una diferencia en la textura. Una pequeña abertura casi invisible en la costura lateral. Metí los dedos, y ahí estaba. Fría, metálica, firme. Una llave. Pero no era una llave cualquiera. Era la llave de la caja fuerte que mi tío siempre decía que solo él sabía cómo abrir. Al día siguiente, llegaron con un tono más autoritario. Tocaron la puerta de la casa donde yo había vivido esos 3 años. Necesitamos que desalojes hoy mismo, dijo mi tío con unos documentos en la mano. Según el testamento, esta casa nos pertenece. Me quedé en blanco. ¿Qué testamento?, pregunté, sin entender. La abuela jamás me habló de un testamento. Pues lo hizo, respondió mi tía con una sonrisita triunfal. Y adivina qué. No te dejó nada, excepto ese colchón asqueroso. Me entregaron los papeles con la firmeza de un juez. Ahí estaba. Un testamento con la firma de mi abuela, fechado 3 meses atrás. En él, todo quedaba a nombre de mis tíos. Y yo solo era mencionado una vez. A mi nieto le dejo el colchón de mi habitación en agradecimiento por su compañía. Sentí que el pecho se me cerraba. Tienen que estar bromeando, solté, pero ellos ya estaban de espaldas, revisando los muebles como si fueran cazadores de antigüedades. El abogado dijo que tienes hasta mañana, fue la última frase que me lanzaron antes de irse. Me mudé esa noche a un apartamento diminuto, apenas cargando con mis pertenencias y el colchón. Durante semanas viví como una sombra, arrastrándome entre turnos nocturnos en una gasolinera y días dedicados a investigar. Sabía que esa caja fuerte tenía que seguir en la casa. Pero no tenía acceso. Todavía, cuando estaba por rendirme, recordé al viejo abogado de la familia, el señor Peterson. Le llamé. Su voz sonaba incómoda. El testamento parece legítimo, dijo. Tiene la firma de tu abuela y 2 testigos. Pero, ella siempre mencionaba a Duchenne. Mira, Medocineri, interrumpió, bajando el tono. Entre tú y yo, ese testamento apareció muy convenientemente. Tu tío lo trajo hace apenas unos días, fechado 3 meses antes de la muerte. Pero sin pruebas de falsificación, no puedo hacer nada. Se quedó en silencio un instante. Sin embargo, dijo. Sí, insistí. Tu abuela tenía otro abogado. Robert Jennings.
Decía que solo en él confiaba. Mi corazón se aceleró. Esa misma tarde busqué su despacho. Un edificio viejo, olvidado por la modernidad. El señor Jennings, de unos 60 años, me miró con recelo, hasta que le mostré la llave. Su expresión cambió. ¿Dónde encontraste eso?, preguntó con seriedad. En el colchón de mi abuela. Lo único que me dejaron. Él sonrió con calidez. María siempre fue astuta. Sabía que esto podría pasar. Fue hacia su archivador y sacó una carpeta. Tu abuela me dejó este testamento hace un año. Anula cualquier documento anterior. Te deja la casa, el terreno y todos sus ahorros. $180.000. A tus tíos, solo 1.000 a cada uno. No podía respirar. ¿Y ahora qué hacemos? Debemos impugnar el otro testamento. No será rápido, pero es posible. Me miró a los ojos. ¿Estás dispuesto a luchar por lo que te corresponde? Miré la llave. La voluntad de mi abuela seguía viva en mi mano. Claro que sí. Jennings asintió. Hay algo más. Sacó una hoja y me la entregó. Un mapa. La ubicación de la caja fuerte. Y una nota escrita a mano. La combinación no importa. La llave anula todo. Solo paciencia y el momento adecuado. Ese momento llegó cuando vi una publicación en redes. Mi tía posaba en la cubierta de un crucero. 2 semanas de descanso merecido. Mi tío, como siempre, se quedó. Solo en casa. Bebiendo. Era mi oportunidad. Mi tío nunca fue un hombre difícil de predecir. Bastaba con saber a qué hora comenzaba a beber para calcular el momento exacto en que el mundo a su alrededor dejaba de importarle. Era meticuloso para los negocios, pero caótico en su vida personal. Especialmente cuando se quedaba solo. Durante los días siguientes, no dejé de vigilar la casa desde lejos. No podía entrar sin levantar sospechas. Así que esperé. Cada noche pasaba en mi auto, con el respaldo hacia atrás y el corazón golpeando como tambor. El tercer día, cerca de la medianoche, lo vi salir tambaleándose con una botella en mano. Se subió a su camioneta y se perdió por la carretera rumbo al bar del pueblo. Era mi única oportunidad. Tenía la llave, el mapa y la determinación. Corrí hacia la parte trasera de la casa, donde la verja siempre estuvo rota. La misma que mi abuela pedía que arreglaran y que, por supuesto, nadie reparó jamás. Entré por la cocina, que aún olía a los potajes que ella solía preparar. Cada paso sobre el piso de madera crujía con el peso de la memoria. Me dirigí hacia el pasillo del ala norte, donde, según el plano, estaba la caja fuerte. La habitación había sido convertida en oficina por mis tíos, pero no cambiaron la estructura. Detrás de un viejo armario, cubierto de cajas, estaba la pared que indicaba el mapa. Retiré todo con cuidado, y al quitar la lámina de madera que cubría el panel, ahí estaba. Oculta, empotrada, con una pequeña ranura metálica. Introduje la llave. Un clic seco, firme, sonó como un trueno en mi pecho. La abrí. Dentro había sobres cerrados con cinta, joyas envueltas en pañuelos antiguos, una caja metálica con papeles, y lo más inesperado, un vídeo. Una vieja cinta, con el nombre de mi abuela escrito en marcador. Temblando, lo guardé todo en una mochila. Cerré la caja, volví a colocar el armario en su sitio, y salí por donde entré. Al día siguiente, llevé la cinta a un servicio digital para poder verla. No tenía reproductor, y necesitaba conservarla sin dañarla. 2 días después, recibí el archivo. Me senté solo en mi departamento, el colchón al fondo, la laptop frente a mí. Respiré hondo y le di play. Apareció ella. Mi abuela, sentada en su sillón, con su chal preferido, mirando directo a la cámara. Si estás viendo esto, comenzó con voz firme, es porque confío en que lo encontraste todo. No podía permitir que mis propios hijos se salieran con la suya. Lo intenté durante años. Les rogué que cambiaran, que dejaran de ver el dinero como la única forma de valorar una vida. Pero fallé. A ti, mi niño, te vi cada día. Vi tus sacrificios, tu dolor. Vi cómo renunciaste a tu juventud por acompañarme. Esta casa es tuya. Mis ahorros también. No dejes que ellos te arrebaten lo que es justo. Guarda esta grabación. Si lo necesitas, preséntala. Y no tengas miedo de luchar por ti. La imagen se detuvo en su sonrisa, cálida, triste, llena de verdad. Lloré. No solo por lo que había dicho, sino porque, por primera vez desde su muerte, sentí que estaba ahí conmigo. Jennings, el abogado, casi no podía creer lo que le mostré. Esto cambia muchas cosas, dijo mientras revisaba el archivo. Podemos usarlo como prueba de intención. No anula el otro testamento automáticamente, pero demuestra que tu abuela tenía lucidez, motivos y voluntad de dejarlo todo a tu nombre. Iniciamos el proceso de impugnación esa misma semana. La demanda fue presentada, y se citó a mis tíos a declarar.
La expresión de mi tía cuando recibió la notificación fue digna de una pintura. Publicó en redes una indirecta sobre ratas ingratas que no aceptan la realidad, pero no me afectó. Yo tenía algo más poderoso que sus burlas, la verdad. Mientras tanto, Jennings me ayudaba a organizar todos los documentos de la caja. Había cheques antiguos, escrituras de propiedad del terreno, e incluso una cuenta bancaria que nadie conocía, con parte del dinero depositado. $180.000. Una suma que mi abuela había reunido a lo largo de su vida, gota a gota, desde que era joven. El banco confirmó su autenticidad, y con la carta que ella había dejado, accedí a los fondos. Una parte la usé para contratar a un segundo abogado especialista en testamentos fraudulentos. El otro me aconsejó iniciar una auditoría sobre el documento presentado por mis tíos. Fue así como descubrimos algo inesperado. Una de las firmas de testigo en el testamento que ellos presentaron pertenecía a un empleado de su empresa, no a un conocido de la familia, ni siquiera a alguien relacionado con mi abuela. Jennings se aferró a eso como un león. Esto es clave. Si probamos que hubo coacción o falsificación de testigos, podemos anular completamente ese testamento. La batalla legal apenas comenzaba, pero yo ya no era el chico silencioso que se quedaba en la esquina. Estaba decidido. Tenía la verdad, la evidencia y la bendición de una mujer que me amó más que nadie. Lo curioso es que, mientras mis tíos se burlaban del colchón apestoso que me habían dejado, jamás imaginaron que ahí mismo estaba enterrada su caída. Literalmente. Como un castigo tejido con hilo invisible por las manos de una abuela que nunca dejó de ver quién era quién en su familia, la prensa local comenzó a hablar del caso. Un nieto que desafía a la familia por herencia oculta. Jennings me advirtió que ellos intentarían aplastar mi reputación. Y lo hicieron. Difamaciones, publicaciones manipuladas, incluso intentaron contactarme con chantajes emocionales. Pero no caí. ¿Sabes qué fue lo peor? Uno de mis primos me escribió: «Podrías compartir lo que encontraste, ¿no? No seas egoísta». Egoísta. Esa palabra me retumbó como una piedra en la boca. Egoísta fue mirar cómo se llevaban hasta los retratos familiares sin pestañear. Egoísta fue ignorar 3 años de cuidados mientras ellos vivían como si la abuela ya no existiera. No. No compartiría nada. Esto no era venganza. Era justicia. Pero lo que vino después fue mucho más allá de lo que cualquiera esperaba. Lo que vino después fue como un terremoto silencioso que sacudió a cada miembro de la familia sin que ellos pudieran anticiparlo. Mientras yo me preparaba para enfrentar una batalla legal, mis tíos creían haber ganado la guerra. Seguían celebrando, remodelando la casa como si nada estuviera ocurriendo, publicando fotos del nuevo comedor en sus redes sociales, pavoneándose de sus logros como si todo les hubiera caído del cielo. Y en cierta forma, era cierto, les había caído del colchón equivocado. Jennings me propuso algo audaz: presentar el vídeo de la abuela junto con los documentos originales, justo el mismo día en que se citaría a ambas partes para una audiencia preliminar. «Queremos que los tomen por sorpresa», dijo. «Han jugado sucio. Es hora de que sientan el suelo temblar bajo sus pies». Así lo hicimos. El día de la audiencia, llegamos con una carpeta gruesa, repleta de pruebas, y una copia digital del vídeo en una memoria USB. Yo iba con el corazón acelerado, las manos sudorosas, pero la mirada firme. Entramos a la sala. Mis tíos ya estaban ahí, vestidos como si asistieran a una gala benéfica. Mi tía me lanzó una mirada de superioridad. Mi tío apenas me dirigió una mueca de burla. Pero lo que no sabían era que el telón estaba a punto de caer. El juez revisó los documentos presentados inicialmente, y luego Jennings pidió la palabra. «Su señoría, la parte impugnante desea presentar nuevas evidencias que afectan la validez del testamento registrado». El juez levantó una ceja. «¿Qué tipo de evidencia?» «Un vídeo grabado por la fallecida, María Domínguez, donde expresa con claridad su intención testamentaria, además de documentos originales firmados por su puño y letra, que anulan la versión actual presentada por los demandados». El juez autorizó la reproducción del vídeo. En la sala, se hizo un silencio incómodo. La imagen de mi abuela apareció en la pantalla, como un testigo que volvía del más allá para defender su voluntad. Su voz, pausada pero firme, retumbó en el recinto. «Si estás viendo esto», y todo lo que siguió fue como una daga directa al orgullo de mis tíos. Vi cómo sus rostros se descomponían en tiempo real. Mi tía soltó un suspiro incrédulo. Mi tío apretó los puños sobre la mesa. Y cuando ella mencionó que me dejaba todo por haberla cuidado, ya no había forma de disimularlo. Estaban perdiendo el control. El juez pidió una pausa para evaluar el material. Mientras tanto, Jennings me susurró: «Esto no lo esperaban. Ahora solo necesitamos resistir el contraataque». Y llegó. Como una ola de fango, su abogado comenzó a alegar que el vídeo era una manipulación sentimental sin validez legal, que la fecha del documento original estaba mal archivada, que la abuela había tenido episodios de confusión en sus últimos meses. Todo para deslegitimar la verdad.
Pero Jennings tenía respuesta para cada argumento. La grabación fue fechada y autenticada por metadatos digitales. La señora Domínguez firmó este testamento en presencia de un notario. Además, tenemos la firma del abogado Robert Jennings, presente aquí, quien dio fe del acto. El juez no emitió sentencia ese día, pero ordenó que se congelaran todos los bienes en disputa hasta que se verificaran las pruebas. Mis tíos se miraron con rabia contenida. Para ellos, esa casa, ese dinero, ya era parte de su patrimonio. Y ahora, todo pendía de un hilo que no podían cortar. Esa noche regresé a mi apartamento y por primera vez dormí profundamente. Pero la guerra aún no había terminado. Una semana después, comenzaron las llamadas. Al principio eran números desconocidos. Luego, directamente mis primos, mis tíos, incluso viejos amigos de la familia. No es para tanto, no, decían. Podrían compartir la herencia. Hacer las paces. Me reí. La misma familia que me ignoró, que me echó como a un perro, que me dejó con un colchón viejo como única herencia, ahora pedía reconciliación. Pero no por amor. Por miedo. Por pérdida. Por codicia disfrazada de perdón. Jennings me llamó al tercer día. Intentaron presentar una contrademanda. Alegan que tú manipulaste a tu abuela en vida. No supe si reír o gritar. ¿Manipular? Yo. ¿Por qué? ¿Por cuidarla? ¿Por acompañarla cuando nadie más lo hacía? Jennings lo sabía. Es desesperación. Pero no tienen pruebas. La carga está sobre ellos ahora. Mientras tanto, decidí visitar la casa de nuevo. Esta vez con una orden de inspección firmada por el juez, autorizándome a revisar los espacios mencionados en el Nuevo Testamento. Mis tíos no tuvieron más opción que abrirme la puerta. La tensión podía cortarse con una navaja. Caminé por los pasillos con una mezcla de nostalgia y rabia. Ahí estaba todo como antes, y no. El sillón donde la abuela se sentaba ya no estaba. Lo habían vendido. La lámpara de su mesa de noche, también. ¿Dónde están sus cosas?, pregunté, sin esperar respuesta. Era basura, murmuró mi tía. Nada valioso. Nada valioso. Así trataban la memoria de una mujer que les dio la vida. El abogado del tribunal me acompañó al ala norte. Ahí, revisamos la caja fuerte. Le mostré la llave. Verificó la documentación. Confirmó que la evidencia presentada coincidía con la ubicación del plano dejado por mi abuela. Firmó el acta. Era oficial. El proceso avanzaba con fuerza. Y aunque la sentencia definitiva aún tardaría en llegar, ya no había vuelta atrás. Tenían miedo. Lo notaba en sus ojos. Lo sentía en su silencio. Lo respiraba en cada rincón de esa casa. Y justo cuando creían que nada podía empeorar, algo más salió a la luz. Algo que ni siquiera yo estaba preparado para descubrir. El acta firmada por el abogado del tribunal fue como una llave que abrió no solo la caja fuerte, sino la caja de Pandora en la que mis tíos habían escondido toda su podredumbre. Con la orden legal en mano, su actitud cambió. No podían expulsarme, ni bloquearme el paso, ni fingir que yo era un intruso. Pero aunque me dejaron entrar, no me dirigieron ni una palabra. Caminaban detrás de mí como sombras venenosas, sus pasos lentos, sus ojos clavados en mi nuca, como si estuvieran esperando que tropezara con algo, que cometiera un error. Pero yo no tenía miedo. No más. La casa estaba llena de vacíos. No solo faltaban los objetos de mi abuela, faltaba ella. Faltaba su presencia, su aroma a lavanda y eucalipto, su voz suave recitando las oraciones antes de dormir. Faltaba su risa apagada, su tos que conocía de memoria. Y de pronto lo sentí. Por mucho que ganara esa batalla, jamás iba a recuperar lo que más importaba. Pero sí podía proteger lo que ella quiso dejarme. Lo que ocurrió después fue casi una casualidad, o tal vez no. Tal vez fue ella, desde algún rincón del tiempo, guiándome hacia una verdad aún más grande. Revisando el antiguo armario donde estaba oculta la caja fuerte, noté algo que no había percibido antes, un doble fondo. No era parte del mapa que me había dado Jennings, pero estaba ahí, claramente instalado como si alguien hubiera querido ocultarlo de forma meticulosa. Abrí con cuidado. Dentro había una libreta de tapas negras. Polvorienta. Sin título. Al abrirla, reconocí la letra de mi abuela. No era un diario común. Era un registro. Cada hoja tenía anotaciones sobre préstamos, fechas, nombres, montos. Y lo más impactante, copias de cheques endosados, con los nombres de mis tíos, sus esposas, y hasta de algunos empleados de su empresa. Eran sumas enormes. Y no se trataba solo de préstamos personales. Había pagos por conceptos sospechosos, asesoría, donaciones, inversiones. Todo respaldado con sellos y firmas. Jennings revisó la libreta y tardó apenas minutos en emitir su veredicto. Esto es más que una simple lista. Es una prueba de malversación. Si tu abuela los demandó alguna vez, esto era su seguro. Y eso lo cambió todo.
Ya no solo estábamos luchando por la validez de un testamento. Ahora teníamos en las manos evidencia de delitos financieros que podían llevar a mis tíos a juicio penal. Jennings se encargó de contactar a un fiscal. Yo solo observaba cómo las piezas comenzaban a caer una por una. Pero no fue fácil. Cuando mis tíos descubrieron que tenía la libreta, el tono cambió de forma brutal. Esa misma noche, recibí una llamada anónima. Nadie habló, pero reconocí la respiración. Luego, al llegar a mi apartamento, encontré la cerradura forzada. No se habían llevado nada, pero sabían que buscaban algo. Jennings me dijo: a partir de ahora, vas a tener que estar protegido. Esto ya no es un asunto familiar. Es una bomba legal. Guardamos todos los documentos en una caja de seguridad y solicitamos vigilancia legal sobre la propiedad original de mi abuela. Mi tía, que hasta entonces había sido la más histriónica en sus ataques públicos, desapareció de redes sociales. Mi tío, por su parte, comenzó a moverse como un animal acorralado. El día de la segunda audiencia, llegaron con un nuevo abogado. Uno más agresivo, más cínico. Alegó que la libreta era falsa, que había sido fabricada por mí con ayuda del abogado Jennings. Fue entonces cuando presenté una prueba que ellos jamás esperaron. En uno de los sobres ocultos en la caja fuerte, la abuela había dejado una grabadora antigua. Yo ni la había notado hasta que Jennings la revisó. «Hay una cinta adentro», me dijo. Y ahí estaba, la voz de ella, leyendo en voz alta las páginas de la libreta. Una por una, confirmando montos, fechas, y expresando su decepción en cada palabra. «A ustedes, mis hijos, les presté más que dinero. Les presté confianza. Me la rompieron». El juez ordenó una auditoría inmediata a las cuentas de mis tíos. Y ahí salió todo. Desvío de fondos, empresas fantasma, e incluso un intento de registrar una propiedad de mi abuela a nombre de una sociedad creada por ellos mismos. No estaban enfrentando solo una disputa testamentaria. Estaban al borde de ser condenados por fraude. La noticia se esparció como incendio en un campo seco. Medios locales comenzaron a cubrir el caso. Titulares como «Nieto descubre red de fraude familiar tras la muerte de su abuela» o «Herencia desata investigación criminal por malversación» comenzaron a aparecer en sitios que jamás habría imaginado. Y lo más doloroso fue que, en medio de todo eso, comenzaron a aparecer personas que también habían sido víctimas de ellos. Vecinos, viejos conocidos, gente que les había confiado dinero, propiedades, inversiones, todos con historias similares. Nos prometieron devolverlo, pero jamás lo hicieron. Jennings organizó una reunión con algunos de ellos y con el fiscal. Lo que empezó como una lucha por un colchón terminó convirtiéndose en una demanda colectiva por estafa, falsificación y abuso de confianza. Pero entre todo ese caos, había algo que seguía doliendo. A pesar de todo, eran mi familia. O lo habían sido alguna vez. Y una parte de mí, muy dentro, aún buscaba entender por qué. ¿Por qué hacer tanto daño? ¿Por qué convertir el amor de una madre en un botín? ¿Por qué destrozar el legado de una mujer que solo quiso que estuviéramos unidos? Una noche, mientras volvía del despacho de Jennings, recibí un mensaje inesperado. Era un archivo adjunto enviado desde una dirección anónima. Al abrirlo, encontré un vídeo, grabado con un celular, difuso, pero claro en su contenido. Era una conversación entre mis tíos, hablando del testamento falso, planeándolo, ensayando frases, repitiendo firmas. Y en medio de todo, una frase que me heló la sangre: «Ni siquiera lo va a notar. Ese mocoso solo piensa en cambiarle los pañales». Esa frase, esa maldita frase, era la prueba final, el cierre perfecto de todo, el documento audiovisual que sellaría su ruina. Jennings no podía creerlo. Si esto es auténtico, es el final. Y yo solo pensaba en ella, en mi abuela, en sus ojos cansados, en su forma de decirme «te quiero» apretando mi mano, en su colchón viejo, maltratado, pero lleno de secretos que nadie más supo leer. No sabía todavía cómo iba a terminar todo esto. Pero sí sabía una cosa: el juicio final estaba más cerca de lo que mis tíos creían. El archivo de vídeo era la bala de plata que ni siquiera había imaginado encontrar. Jennings mandó autenticarlo de inmediato. Lo llevamos a peritos expertos en análisis digital, quienes confirmaron que no estaba editado, que las voces eran genuinas, y que la fecha de grabación coincidía con el periodo en el que mis tíos alegaban haber encontrado el supuesto testamento original. En la grabación se los escuchaba riendo. Planeaban cómo presentarlo al otro abogado, cómo usar testigos confiables, cómo justificar la fecha. Pero lo más perturbador no fue la falsificación en sí. Fue cómo hablaban de mi abuela. Como si fuera un estorbo, un cajero automático moribundo. «Lo que no firmó antes de morir, lo firmará después», soltó mi tío en tono de chiste. Y mi tía le respondió entre carcajadas: «Firmará desde el cielo, total, la vieja ya ni veía bien». Cuando reproduje el vídeo por tercera vez,
Tuve que pausar. No podía soportarlo. No por mí, sino por ella. Por esa mujer que me pidió revisar las costuras de su colchón con las pocas fuerzas que le quedaban. Ella no solo me dejó una llave. Me dejó una misión. Proteger su nombre. Hacer justicia. Jennings presentó el vídeo ante el tribunal en una moción de urgencia. El juez, al verlo, convocó una audiencia extraordinaria. Ya no se trataba de dudar del testamento. Se trataba de una acusación directa de falsificación con evidencia audiovisual. Mis tíos llegaron esa mañana con el rostro pálido. Su abogado intentó frenar la admisión del vídeo, alegando que había sido obtenido sin consentimiento. Pero fue en vano. El fiscal apoyó nuestra moción. El juez admitió la grabación como prueba válida en el caso, por tratarse de una conversación entre adultos sin expectativa razonable de privacidad, grabada en un lugar público. Mi tía estalló en medio de la sala. Esto es una trampa. Una maldita trampa. Ese vídeo no puede ser real. El juez la hizo callar. Y cuando les ofreció la opción de llegar a un acuerdo antes de escalar a una demanda penal, mi tío simplemente se levantó, dio media vuelta y salió del recinto. No dijo una palabra. Solo se fue. Como un ladrón que sabe que lo atraparon con las manos dentro del tesoro que nunca fue suyo. Durante las semanas siguientes, la investigación financiera avanzó a paso firme. Las cuentas fueron congeladas. Se ordenó la restitución inmediata de la propiedad, del dinero transferido en los últimos 3 meses desde las cuentas de mi abuela, y de cualquier bien familiar sustraído sin documentación de respaldo. Mis tíos se vieron obligados a devolver hasta los relojes antiguos que se habían llevado de recuerdo. Pero aún faltaba la parte más difícil, el juicio final. El día que volví a entrar a la casa, ya con la orden judicial en mano que me reconocía como legítimo heredero, todo estaba vacío. No quedaban muebles, ni cuadros, ni los retratos familiares. Solo polvo. Solo paredes manchadas de abandono. Caminé por cada habitación, y cuando llegué al cuarto de la abuela, me senté en el piso, frente al lugar donde había estado su cama. Cerré los ojos. No lloré. Solo respiré. Por primera vez en mucho tiempo, pude hacerlo sin sentir que debía estar alerta. Sin miedo. Me tomó semanas restaurar la casa. No físicamente, sino espiritualmente. Quité las cortinas pesadas que había puesto mi tía. Llevé de vuelta su sillón. Restauré su ropero. Compré flores frescas y las puse donde ella solía colocarlas. Cada gesto era una forma de pedirle perdón por haber dejado que sus hijos hicieran tanto daño. Aunque yo sabía que no era culpa mía. Ella sabía que, al final, yo iba a encontrar el camino. Una tarde, mientras limpiaba el último rincón del ático, encontré una caja de madera pequeña. Dentro había fotos, cartas, recuerdos. Una de ellas me quebró por dentro. Era una fotografía mía, de niño, dormido en su regazo. Tenía escrita una nota detrás: él me mira como si yo fuera importante. Ojalá mis hijos me hubieran mirado así alguna vez. Leí esa frase una y otra vez. Me senté ahí mismo, sobre el polvo, con la caja en el regazo. Y entendí todo. Mi abuela no quería dejarme una fortuna. Quería dejarme un legado. Quería que alguien recordara lo que era amar sin pedir nada a cambio. Quería que alguien no olvidara que una madre no es un banco. Que una abuela no es un trámite legal. Que el amor, cuando es sincero, se cose con puntadas invisibles, justo en la costura de un colchón. El día de la sentencia fue definitivo. El tribunal anuló por completo el testamento falso. Se ordenó la restitución total de los bienes a mi nombre, se impuso una multa elevada a mis tíos, y el juez dejó constancia de que, de encontrarse más pruebas en la investigación penal en curso, enfrentarían cargos criminales por falsificación, fraude y apropiación indebida. Cuando salí del juzgado, el sol caía sobre la acera como una bendición. Jennings me puso la mano en el hombro y dijo: «Tu abuela estaría orgullosa». Yo asentí. Pero en el fondo, aún quedaba una pregunta rondando mi mente. Una que me haría regresar una vez más a esa casa, una noche más, solo, con el colchón restaurado frente a mí y la llave colgando de mi cuello. ¿Por qué la abuela escondió todo en ese colchón, y no le dijo a nadie más? Esa noche regresé a la casa como si respondiera a una llamada silenciosa. No era un asunto legal. No se trataba de propiedades, ni de papeles, ni de herencias. Era algo más. Una pregunta me había estado quemando por dentro desde el primer momento en que encontré la llave dentro del colchón. ¿Por qué lo escondió todo allí? ¿Por qué no me lo dijo directamente? ¿Por qué confiarle tanto a una costura y tan poco a la palabra? Encendí las luces del pasillo, caminé descalzo hasta su habitación y me senté frente al colchón que había vuelto a colocar en su sitio, sobre el mismo somier de madera que crujía cada vez que se levantaba durante la noche para ir al baño. Pasé la mano sobre la tela. Era nueva, la había hecho restaurar, pero seguía oliendo a lavanda. Cerré los ojos y recordé su voz. Me susurraba cosas simples mientras la peinaba. Me hablaba de sus años de juventud, de su primer amor, de las cosas que lamentaba.
No hablaba mucho de sus hijos. Solo cuando la nostalgia era más fuerte que la prudencia. Una vez me dijo, no todo lo que se da, se valora. Hay gente que te exige el corazón y, cuando se lo das, lo pisan. Me quedé en silencio. Y entonces, sin saber por qué, abrí el pequeño cajón que había debajo de su mesa de noche. Dentro había una Biblia vieja. No era la primera vez que la veía, pero esta vez la abrí. Cayó al suelo una pequeña carta doblada. La tomé con manos temblorosas. No estaba dirigida a nadie. No tenía fecha. Solo era un fragmento de sus pensamientos, tal vez nunca pensado para ser leído. No sé si alguna vez me lo van a agradecer. Doy más de lo que tengo. Pero sé que el día que no esté, alguien sabrá ver el valor de lo que quise proteger. No escondo el dinero porque me importe. Lo escondo porque el amor verdadero no se hereda. Se descubre. Se gana. El que se tome el tiempo de buscar donde nadie más buscaría, ese lo merece todo. Leí esa última línea tantas veces que se me quedó grabada como un susurro permanente. El que se tome el tiempo de buscar donde nadie más buscaría. Por eso fue el colchón. Por eso no me lo dijo de frente. Porque quería estar segura de que yo no estaba ahí por interés. Quería que solo si era lo suficientemente paciente, cuidadoso y sincero, entonces lo encontraría. Y lo hice. Porque nunca lo hice por lo que ella tenía. Lo hice porque la amaba. Porque era mi única familia real. Porque mientras todos la veían como un trámite, yo la veía como un universo entero. Esa noche me acosté sobre ese mismo colchón. Miré el techo, como tantas veces lo había hecho cuando ella dormía al lado. Sentí una paz tan profunda que no podía explicarla. No era la paz de haber ganado. Era la de haber entendido. Al día siguiente decidí hacer algo que nadie me pidió. Fui al centro comunitario donde ella solía donar ropa, discretamente. Me presenté, conté brevemente su historia, y doné una parte del dinero que me había dejado. No para lavar culpas, porque no tenía ninguna. Lo hice porque entendí que su legado no debía quedarse encerrado en una casa, ni en una caja fuerte, ni en un tribunal. Su legado debía tocar otras vidas, como tocó la mía. Compré libros para una escuela, restauré una sala de cuidados para ancianos en su nombre, y pedí que colocaran una placa con su frase, el amor verdadero no se hereda. Se descubre. Tiempo después, el juicio penal contra mis tíos avanzó. No fueron a prisión, pero recibieron sanciones severas, multas, y quedaron marcados públicamente. Intentaron mudarse de ciudad, pero la historia los perseguía. Su círculo social se quebró. Perdieron sus empleos. Y eventualmente, todo. No me alegré. No lo celebré. Solo acepté que todo cae por su propio peso. No era venganza. Era cosecha. Cada quien recoge lo que siembra. Una tarde, mientras caminaba por el jardín de la casa, escuché pasos lentos acercándose por la acera. Era mi tía. Tenía el rostro arrugado, el cabello sin teñir, la mirada apagada. Me miró en silencio. No vengo a pedirte nada, dijo. Solo quería saber si todavía queda algo de ella aquí. Le señalé el rosal que había plantado junto al porche, con esquejes que ella misma había cultivado. Ahí está. Si vas a llorar, que sea ahí. Mi tía no dijo nada más. Caminó hasta el rosal, se agachó y lloró. Por ella, tal vez. Por lo que perdió. Por lo que nunca entendió mientras lo tuvo. Por lo que destruyó sin darse cuenta. Y mientras la observaba de lejos, me hice una última pregunta. ¿Cuántas veces buscamos en el lugar equivocado lo que más necesitamos? Mi abuela lo supo. Lo supo todo el tiempo. Por eso puso la llave en el único lugar donde sabía que yo iba a mirar. Porque el amor siempre deja señales. Solo hay que tener el valor de buscarlas. Con el paso de los meses, la casa se transformó en un santuario silencioso. No por la riqueza que guardaba, sino por los recuerdos que florecían en cada rincón, como si la memoria de mi abuela se negara a ser olvidada. Los juicios terminaron, las cuentas fueron saldadas, las mentiras cayeron una a una como hojas secas. Mis tíos perdieron más que bienes. Perdieron la máscara. Y cuando la sociedad vio sus verdaderos rostros, no quedó nada que pudieran recuperar. Yo, en cambio, no gané una fortuna. Gané la paz. Gané una historia que nadie podrá arrebatarme. Una verdad que no necesita adornos. Cada mañana despertaba en la habitación donde dormía junto a ella, y sentía que su presencia seguía cuidándome. Como si el colchón, esa pieza olvidada, no fuera solo un escondite, sino una promesa. Una promesa de que todo lo que se hace con amor, con paciencia y con verdad, permanece. Una mañana, mientras tomaba café en el porche, llegó una carta. No tenía remitente. Era un sobre blanco, simple. Al abrirlo, encontré una nota escrita con trazo tembloroso. Era de uno de mis primos. No espero que me perdones. Pero quiero que sepas que yo sí la quería. Solo que fui cobarde. Dejé que el ruido de mis padres tapara mi conciencia.
Gracias por defenderla. Me tomó por sorpresa. Y por un instante, sentí que algo dentro de esa familia todavía podía salvarse. No todos habían sido parte activa del engaño. Algunos simplemente guardaron silencio. Y ese silencio también duele, pero no pesa igual. Empecé a escribir todo. Desde el primer día en que mi abuela me susurró que revisara las costuras, hasta la última lágrima que vi derramarse en el rosal que planté en su honor. No lo hice para ganar fama. Lo hice para que otros supieran que hay legados que no se miden en dinero, ni en propiedades, ni en testamentos. Hay legados que se esconden en los pequeños gestos. En una taza de té. En una mano apretada con fuerza. En un te quiero susurrado en mitad de la noche. El día que completé el manuscrito, imprimí una copia y la dejé sobre la mesa donde ella solía escribir sus listas de compras. Me senté frente a ella, como tantas veces lo hice, y le hablé. No con la voz, sino con el alma. Todo lo que hiciste, no fue en vano. Lentamente, la historia comenzó a compartirse. Primero entre conocidos. Luego en redes. Y sin quererlo, se volvió viral. Cientos de personas me escribieron. Me contaban sus propias historias. De abuelos ignorados. De herencias disputadas. De amores ocultos entre generaciones. Y todos coincidían en algo. Lo que más duele no es perder una herencia, sino no haber sido vistos. No haber sido valorados. No haber sido amados de verdad. Convertí el cuarto de la abuela en una pequeña biblioteca comunitaria. Cualquier persona podía entrar, leer, dejar un libro, llevar otro. En la puerta colgué una placa. Aquí se guarda lo que no se puede robar, el amor que dejamos en otros. Y fue entonces cuando lo comprendí todo. Mi abuela nunca me dejó una fortuna. Me dejó un espejo. Uno que, al mirarlo, me obligaba a preguntarme cada día, ¿estoy siendo la persona que ella vio en mí? ¿Estoy cuidando lo que me dejó con la misma ternura con la que ella me cuidó a mí? Porque la verdad es esta, una casa se puede perder. El dinero se puede gastar. Pero los actos de amor verdadero son eternos. Hoy, cuando camino por la casa que ella construyó con años de sacrificio, no pienso en cuánto vale. Pienso en cuánto valía para ella. Cada ladrillo tiene su historia. Cada mueble, un recuerdo. Cada esquina, una risa. A veces, me parece escucharla. No con los oídos, sino con el alma. Me imagino su voz diciendo, sabía que lo encontrarías, mi niño. Y entonces sonrío. Porque lo encontré. Encontré la llave. No la de la caja fuerte, sino la que abre el verdadero sentido de una herencia. El amor escondido en lo simple. El valor de estar cuando nadie más lo está. La fuerza de luchar no por lo que quieres, sino por lo que es justo. Y tú, que estás escuchando esta historia, quizá te preguntes qué harías en mi lugar. ¿Buscarías entre las costuras? ¿Lucharías solo contra tu propia familia? ¿Defenderías a alguien que ya no puede defenderse? No lo sé. Pero hay algo que sí sé. Todos tenemos un colchón que nos dejaron. Algo que parece insignificante, pero que esconde una verdad más grande. La pregunta es, ¿vas a tener el valor de buscar? ¿O vas a dejar que lo que más importa se pierda, por no atreverte a mirar más allá?